Hola a todos, bienvenidos a otro repaso de Inverse en español. Hoy estamos con un invitado especial, le voy a pedir que se presente. Hola a todos, un gusto encontrarnos nuevamente. Ya tuve la oportunidad de estar en algunos repasos anteriores con GYC, así que muy agradecido de vuelta por la invitación. Mi nombre es Guillermo Riquelme, soy de la ciudad de Juvenao, que queda en Itapúa, para que se ubiquen un poco. Siempre para que se le reconozca a Juvenao se dice que está cerca de Encarnación, así que estoy acá, tengo 22 años y estoy a punto de terminar la carrera de psicología. Bien, gracias Guille. Guille es un amigo. Bueno, yo soy Priscila Schmidt, yo también soy de Escuenao y bueno, nos conocemos acá de la iglesia. Así que va a ser bonito compartir el repaso de la lección, ya que los dos nos conocemos. Y bueno, vamos entonces a comenzar para aprovechar bien el tiempo. Primero vamos a pedirle al Señor que bendiga este repaso. Si nos quieres acompañar en oración, Guille. Sí, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque tenemos la oportunidad de tener esta herramienta digital para poder estudiar tu palabra. Te damos gracias porque podemos estudiar tu palabra, Señor, mediante la lección. Y ahora en forma especial te pedimos que estés presente en este estudio para que tu Espíritu Santo pueda ayudarnos a comprender lo que vamos a leer, a estudiar, Señor, y también te pedimos por todas aquellas personas que van a mirar este repaso, también para que puedan entender y se puedan preparar para todo lo que tú tienes preparado, Señor, para cada uno de nosotros. Así que te pedimos esto, Señor, sin merecerlo, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces vamos a comenzar con la lección 11. Ya nos estamos acercando al final de este trimestre, así que aprovechemos y estudiemos la lección. Esta lección se titula La tiranía final. Bueno, el versículo clave está en Apocalipsis 13, 11 al 13, pero por razones de que vamos a hablar varios temas, vamos a leer todo el capítulo, no es largo, así que capaz yo leo del versículo 1 al 11 y Guille termina del 12 al 18, si me puedes ayudar, Guille. Bueno, entonces vamos a leer Apocalipsis 13, acá tengo la Biblia, y empieza así. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos tenían 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como de oso y su boca como de león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses, y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. La adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva a cautividad irá. Si alguno mata a espada será muerto. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Realizaba grandes señales y hasta hacía descender fuego del cielo a la tierra ante los hombres. Con las señales que se les permitió realizar en presencia de la primera bestia,
engaña a los habitantes de la tierra y les manda que hagan una imagen de la bestia que tuvo la herida de espada y vivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia, para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no adore a la imagen de la bestia. Y ordenaba que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Esto requiere sabiduría. El que tenga entendimiento, cuente el número de la bestia, que es número de hombre. Su número es 666. Bien, muy bien. Bueno, ahora le dejo a Guille aquí que nos ayude a entender mejor sobre las dos bestias que habla acá Apocalipsis 3. Es muy interesante que cuando nosotros abrimos la Biblia, pareciera ser que es un poco complicado de entenderla, pero a mí me llamó mucho la atención cuando entendí que la Biblia fue inspirada por Dios y que también para que nosotros podamos entender esa palabra que fue inspirada por Dios, que fue inspirada por el Espíritu Santo, que nosotros también tenemos que pedirle a Dios y al Espíritu Santo que nos ayude a comprender la palabra de Dios. Y cuando nos encontramos con estos versículos que parecieran ser un poco complicados, es importante que nosotros hagamos un estudio tanto de la palabra de Dios como de lo que ocurrió en la historia. Y es justamente eso lo que menciona la lección y lo que incita también a que nosotros podamos hacer es que también a la par de que nosotros vayamos estudiando la Biblia, la palabra de Dios, también podamos leer lo que pasó en la historia para justamente poder entender estas cosas que aparecen en el Apocalipsis, en el Apocalipsis, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de interpretar de manera simple y voy a volver a leer algunos versículos que dicen, la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y toda la tierra se maravilló y siguió a la vez. Entonces nosotros acá, estos versículos nos dan dos datos muy importantes. Una de ellas es que tiene trono, que el dragón le dio un trono y gran autoridad, y también que tenía una herida, pero que fue sanada. Y me gustaría leer un poquitito lo que dice la lección acerca de esto. Dice que la mayoría de las bestias de Daniel y Apocalipsis proceden del mar, así como iniciaba el versículo diciendo, Juan, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Entonces, esta es una bestia que surge del mar, lo que significa que estas naciones se desarrollan en zonas superpobladas y muy disputadas del mundo. En cambio, la bestia de Apocalipsis 13:11 surge de la tierra. Si el símbolo profético del agua representa pueblos, naciones y lenguas, podemos deducir que el símbolo profético de la tierra significa lo contrario, el desierto. Entonces, cuando se está hablando de mar, hablamos de una superpoblación, y cuando se habla de tierras, la interpretación es desierto. Entonces, sigo leyendo. La Biblia asocia el desierto con la soledad. El Nuevo Mundo, como se llamaba América del Norte, era tranquilo y pacífico. Un desierto literal comparado con la tierra ferozmente disputada del viejo mundo que era Europa. La densidad media de la población en lo que acabaría siendo los Estados Unidos era inferior al 10% de la mayoría de los países de Europa, Asia o África.
Y la bestia de la tierra apareció alrededor del momento en que la bestia del mar recibió su herida mortal, que es justamente lo que menciona el versículo 3 del capítulo 13. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Lo que ocurrió, y ahí por eso digo que es importante que podamos estudiar la historia también a la par para poder entender, porque acá vemos la herida que tuvo esa bestia. Lo que ocurrió en 1798 cuando el general de Napoleón arrestó y exilió al Papa Sexto. Los Estados Unidos estaban en su infancia ese año. Recordemos que ellos estaban con una población menor a lo que era Europa en ese entonces. Y fue así que ascendieron al poder en una parte del mundo sin cartografiar aún. Ninguna otra potencia mundial de hoy en día satisface los criterios bíblicos de la bestia de la tierra dados en el versículo 11. Entonces ahí nosotros podemos interpretar así de una forma un poco más simple esto que la Biblia menciona, ¿verdad? También en el versículo 7 del capítulo 13 menciona algo muy importante que tiene relación con la historia. Y se le permitió a la bestia que surgió del mar, se le permitió combatir a los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu y pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los habitantes de la tierra. Entonces, si nosotros vamos a la historia, recordamos específicamente lo que ocurrió en los inicios de la Iglesia Católica cuando ellos perseguían a todas las personas que ellos llamaban disidentes, hicieron atrocidades, quisieron abolir la palabra de Dios, permitiendo, o más bien promoviendo que solo los santos podían tener esa palabra o los miembros de la iglesia y las personas no podían tener, pero de igual forma Dios dirigió toda esa historia y nosotros hasta ahora tenemos la oportunidad de tener su palabra, ¿verdad? Entonces, esa es más o menos una interpretación así rápida y simple de, de estos versículos. Gracias, Guille. Creo que realmente la lección nos ayuda como en forma así simple y directa a entender a grandes rasgos las dos bestias. Como la bestia del mar, dijiste, si uno lee, sí, ve que no es solamente una nación, sino tiene un poder religioso, ya que ves que dice blasfema contra Dios, después también persiguió a los santos, entonces es un poder religioso. Ahora la diferencia con la bestia de la tierra es que la bestia de la tierra es como que ejerce un papel más de dar poder a la bestia del mar, ¿no? Uno ve ahí que le da como autoridad a la primera bestia, que sanó su herida, dice, en algún momento, como dijiste, tuvo una herida que fue cuando el Papa Pío lo llevaron preso. Entonces, pero algún momento va a sanar o ya está en proceso de sanar esa herida. Entonces, eso es lo que nosotros ahora debemos estar atentos, ¿no? Y la lección en una parte me llamó la atención que nos lleva a leer varios textos y uno de ellos es Daniel 3. Y si vamos a Daniel 3, vemos que está la historia de los tres amigos de Daniel y el horno de fuego, una historia que hasta los niños saben, ¿no? Muy, muy conocida en la Biblia, pero para nosotros es importante ahora en este contexto porque tiene un paralelismo interesante con lo que Apocalipsis 3 está hablando del tema de la bestia, la imagen de la bestia. Sé qué es la imagen de la bestia. Yo creo que podemos entender mejor si leemos Daniel 3. Voy a leer algunos versículos nomás. Empieza así, Daniel 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y la anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y ordenó el rey Nabucodonosor que se reunieran los
sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Se reunieron pues los sátrapas, o sea, toda la gente importante, vamos a decir ahí, para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que habían levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: se os ordena a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Y ya sabemos lo que pasa, ¿no? Después que Sadrach, Mesach y Abednego no se postraron. Pero ahora quería que pongamos nuestra atención en si pueden ver y identificar similitudes con Apocalipsis 13, ¿no? Vemos que primero hay una imagen, que es una estatua, que ¿quién lo hace? Lo hace Nabucodonosor. ¿Y qué es Nabucodonosor? Es un rey. ¿Y qué es un rey? Es un poder político, ¿no? Tiene poder político, pero hace una imagen que es una imagen que es de él mismo, pero que él ordena a todos, que adoren a esa imagen. Quiere decir que acá también él está ejerciendo un poder religioso, porque él está pidiendo adoración. Y otra cosa también, otra similitud que vemos es que hay, digamos, un grupo de gente que vemos que en Apocalipsis 13 dice que todos los habitantes de la tierra la adoran, ¿no? Entonces vemos que acá también él ordena a toda nación, tribu, lengua y pueblo que adore a esa estatua y que la gente, eso me llamó la atención, que la gente que primero se postre y menciona varias veces Daniel, son la gente más importante de esa época, los sátrapas, tesoreros, consejeros. Entonces hay un grupo que se postra a adorar a la imagen, a la estatua, y vemos que eso es algo que tiene que llamar la atención, decir qué personas y qué influencias poderosas en el mundo van a rendir adoración a la imagen, ¿no? Y eso a veces nosotros no pensamos, pero a veces nosotros somos muy influenciados por otras personas. Y saber que capaz ciertas personas van a rendir homenaje a esta imagen, nosotros vamos a decir, si esa persona lo hace, que yo admiro tanto, no debe estar mal, ¿no? Entonces ahí vemos, y también otra cosa que llama la atención es la música, que es muy importante para la adoración. Ese es un tema aparte, ¿no? Pero bueno, y después habla de un castigo sentencia. ¿Qué pasa si yo no adoro la imagen a la estatua? Hay un decreto de muerte. Se los lleva a un horno de fuego. Entonces lo mismo Apocalipsis 3, el que no adora a la bestia va, digamos, a recibir, va a ser, digamos, muerto. Entonces, porque vemos que no puede comprar ni vender y vemos que hay una marca también en Apocalipsis 13, ¿no? Entonces, eh, para mí, Daniel 3, así como vemos que incluso Elena dice que es importante estudiar Daniel y Apocalipsis juntos, porque nos amplía y nos da una mejor imagen de lo que en realidad va a pasar y por sobre todo ya se está armando, construyendo. Porque esta imagen es una imagen de un poder político que le da fuerza al poder religioso, a un poder religioso. Y el poder religioso, ahora vemos y pensamos, ¿no? ¿Qué iglesia tiene poder ahora? Parece que los políticos son los que tienen más poder ahora. Pero va a llegar un punto donde quienes van a tener la mayor influencia, y a veces vemos, los políticos buscan apoyo de las iglesias, porque las iglesias tienen influencia en masas, a nivel de masas. Entonces, es algo que ya podemos notar y algo que también va a ser cada vez mayor. Y ahora
La pregunta es, ¿no? Porque a veces uno piensa y dice, ¿cómo puede ser que una iglesia va a dominar el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que, hablando de la bestia de la tierra, que mencionamos que es Estados Unidos, de acuerdo a la historia, las características, cómo es que va a convencer al mundo de seguir una agenda religiosa, ¿no? Sí, y es interesante porque siempre cuando hablamos de esa búsqueda de poder tanto de la iglesia como del Estado, pareciera ser que hay una disputa, ¿verdad? De quién va a dominar, si es que el Estado le va a dominar a la iglesia o si es que la iglesia le va a dominar al Estado, ¿verdad? Y yo anoté acá 5 cosas claves que va a hacer esta, esta bestia de la tierra para que los seres humanos, los habitantes de la tierra, puedan adorar justamente a la bestia del mar, ¿verdad? Entonces, la primera es que va a ejercer toda la autoridad de la primera bestia, que es la bestia que sale del mar, que es un poder religioso, ¿verdad? La segunda también, y esto está acá, esto está en el capítulo 13 específicamente en el versículo 11 comienza, donde dice, después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón, y dice, ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace poquito nosotros vimos cómo un estado puede ejercer autoridad ante nosotros los seres humanos, ya sea con enfermedades o justamente ahora, por ejemplo, para, si no tengo mal entendido, abril o junio, se va a llevar una convención de la Organización Mundial de la Salud en donde ellos tienen previsto realizar como un acuerdo en donde todo lo que sucede a nivel mundial en lo que corresponde a salud es como que va a ser, las decisiones van a ser tomadas de manera global. Entonces, ahí ya nosotros tenemos indicios de cómo el Estado convence a la humanidad por medio de la autoridad que ellos poseen. Y también después sigue diciendo el versículo, hacía que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia, que me lleva a un segundo punto que es la invitación a la adoración. Cuando un poder político hace invitación a adorar, es como que las personas, así como vos decías, Priscila, es como que abren los ojos y dicen, no, pero si el presidente está invitando a que adoremos, o si tal persona, miembro que es tan importante, que es tan bueno, que busca la paz, entre comillas, me está invitando a orar. Eso es bueno, ¿verdad? Porque cuando alguien nos habla de Dios, por más de que no nos guste a veces como seres humanos por querer alejarnos de Él, sabemos que es con buenas intenciones, ¿verdad? Entonces, el segundo punto es que va a tratar de convencer por medio de una invitación a la adoración. Y después, la tercera, y sigo leyendo, dice, realizaba grandes señales y hasta hacía descender fuego del cielo a la tierra ante los hombres. Entonces, el tercer punto es que va a realizar grandes señales. Y yo me pregunto, ¿cómo reaccionaríamos nosotros si es que vemos una señal sobrenatural? Y justamente hay versículos, y Elena de White habla mucho también de eso, de que aún los escogidos pueden llegar a ser engañados y demás. Y es por eso que se incita tanto a los estudios de Daniel y Apocalipsis que tratan sobre los acontecimientos finales. Entonces, una de las maneras en que va a convencer es realizando grandes señales. Y ahí es donde va a ser muy difícil, incluso para las personas que estudian la palabra de Dios, saber distinguir si esto viene realmente de parte de Dios o si es que no. Imaginémonos que vemos descender fuego del cielo y nos podemos llegar a pensar, ¿quién más hizo esto si es que no es Dios, verdad? Entonces, ese es un tercer punto. Y también
El cuarto punto que correlaciona con el tercero es que con esas señales engaña a las personas. Dice el versículo 14, con las señales que se les permitió realizar en presencia de la primera bestia, engaña a los habitantes de la tierra y les manda que hagan una imagen de la bestia que tuvo la herida de espada y vivió. Y después, el último punto, que es el punto número 5, que va a ayudar a convencer a las personas, es el peligro de muerte. Creo que el ser humano tiene un punto débil que es la muerte. Todos tenemos miedo a morir, nadie desea la muerte en realidad, ni aún las personas que se suicidan quieren de verdad morir. Entonces, ¿qué pasaría si alguien nos dijera o haces esto o perdés tu vida? Automáticamente es mucho más fácil aceptar lo que las demás personas están haciendo, lo que toda una comunidad, una sociedad está haciendo, antes de que poner en riesgo mi vida, la vida de mi familia. Entonces, encapsulé en 5 partes y la última me parece una de las más peligrosas, ¿verdad? Porque básicamente te dice o adorás o vas a perder tu vida. Entonces, esa es la manera en la cual esa bestia va a tratar de convencer para adorar a la otra bestia. Súper bien resumido. Yo creo que esos puntos realmente nos hace pensar, ¿no? ¿Qué tipo de crisis va a venir? Porque vemos que esto todo se va a desencadenar en un contexto de crisis. Las crisis son las que a veces nos llevan a tomar decisiones precipitadas o decisiones que las crisis revelan la naturaleza de la gente. No, no es así. Entonces va a llegar una crisis o ya estamos en crisis. ¿Crisis de qué tipo? Económica, crisis de salud a nivel no mundial. Vemos cómo ya los gobiernos con la pandemia se comportaron, ¿no? Y que cuán fácil a veces es quitar la libertad de las personas. Entonces, uno se da cuenta que el escenario se está preparando y va a ser a nivel de crisis que los gobiernos, el poder político va a dar autoridad a la bestia que parece que va a tener la solución, en comillas, a la crisis que va a venir, que en realidad es como una unificación, vamos a unificarnos todos para combatir esto, ¿no? Y el que no esté, digamos, de nuestro lado, quiere decir que ahí es donde este pequeño grupo que es el problema, ¿no? ¿Por qué no quieren ustedes no unificarse? Entonces, vemos que en sí va a ser un periodo muy difícil para el pueblo de Dios, pero ¿cómo nosotros nos podemos preparar como jóvenes, como iglesia, como cristianos para lo que viene? Yo creo que está también ejemplificado en la historia que hicieron los amigos de Daniel, ¿no? Sadrach, Mesach y Abednego, cuando ellos tuvieron que enfrentar la sentencia de muerte, porque ellos no se arrodillaron a adorar, ni públicamente, ni tampoco en su corazón querían adorar, porque ellos podían decir, bueno, nos arrodillamos, pero yo en mi corazón adoro a Dios. Entonces, mucha gente va a poner capaz esa excusa, no, por más que yo guarde tal día, el domingo o otro día, yo en mi corazón igual amo a Dios. Pero acá, en realidad, el amor a Dios se manifiesta a través de la fidelidad, la obediencia. Entonces, ellos decidieron ser fieles a pesar de que podían perder su propia vida. Y cuando llegó el momento de ellos hablar, ellos dijeron, Rey, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Dice, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tus manos, Rey, nos librará. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esa respuesta a mí me hace pensar que ellos estaban seguros de que Dios que primero que conocían a Dios. Uno ve cuando ellos hablan y dicen, nuestro Dios nos puede librar. Ellos no tienen duda. Eh, Y después dice, pero si no nos libra, aún así nosotros no adoraremos a tu estatua. Es decir, que su seguridad y su refugio estaba en Dios y ellos sabían
al ser fiel a Dios, lo principal para ellos era su relación con Dios, no la relación con el rey ni con los demás que estaban viendo, ¿no? Ese espectáculo. Pero para mí, me pongo a pensar, va nuestra, digamos, nuestra postura en ese momento de crisis va a depender de que si nosotros, si conocemos realmente a Dios y si confiamos en Dios y por sobre todo sobre nuestra relación con Dios. Y vemos que antes, el capítulo 1 de Daniel, que los Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos tomaron decisiones también importantes que los prepararon para esa crisis. ¿Qué decisiones tomaron? Ellos decidieron ser fieles en las cosas pequeñas. Nos vemos que ellos decidieron no contaminarse con la comida del rey, decidieron ellos ser fieles en su estilo de vida, en sus decisiones diarias, y eso los preparó para la crisis final, o sea, la crisis que tuvieron que enfrentar en ese momento, porque si nosotros pensamos que vamos en ese momento a decidir bien y ahora no importa, en la Biblia se ve los ejemplos de el ser humano no cambia de un día al otro. Nosotros construimos una espiritualidad. No es que nace de un día y al día y ya para siempre nos quedamos así. Nuestra espiritualidad, nuestra relación con Dios se debe construir día a día. Entonces, para que nosotros podamos ser fieles en ese momento y el Señor nos puede librar y nos va a librar de la muerte eterna. Eso es seguro. La muerte aquí en el mundo es solamente un descanso, pero lo que nosotros queremos ganar es la vida eterna. Eh, y vemos que depende de nosotros aferrarnos a Dios todos los días y ser fiel a Dios todos los días para llegar en ese punto de la mayor crisis y decir, estoy dispuesto a dar mi vida por Dios y a- eh, no voy a doblegar, digamos, mi fe por nada, ¿no? Entonces, como dijo Guille, el estudio de la palabra de Dios y especialmente de los acontecimientos que están pasando, vemos que es importante estudiar la profecía y la historia. ¿Y qué es nuestra historia ahora actualmente? ¿Qué está pasando actualmente? Es importante informarnos y saber qué está pasando porque nos ayuda también a saber en qué secuencia en qué punto estamos de la línea, ¿no? Que va, de las cosas que van a acontecer. Entonces, vamos a tener que pasar por lo que los cristianos primitivos, los protestantes pasaron, sí, pero el Señor es fiel y el Señor nos va a sostener y por sobre todo nos va a dar una recompensa mucho mayor en la que nosotros eh, vamos, digamos, comparado a lo que vamos a pasar. Y bueno, creo que el llamado, ¿no? de la lección es a que como jóvenes em, podamos estudiar las profecías y también prepararnos individualmente y llevar este mensaje a otros, el mensaje ¿no? que tenemos de que hay un llamado para cada uno de nosotros a adorar a Dios, como dice el mensaje del primer ángel. ¿No? Y quería terminar leyendo Testimonios para la Iglesia, tomo 5, párrafo 495 de Elena de White, que dice, los principios que es necesario que nuestra juventud cultive han de mantenerse ante ellos en su educación diaria, para que cuando se promulgue el decreto requiriendo que todos adoren a la bestia y su imagen puedan hacer decisiones correctas y tengan el valor de declarar sin titubeo su confianza en los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Como dice Apocalipsis, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Entonces, que ese sea el llamado que estemos dispuestos a, a nosotros a decir que sí y que por sobre todo como jóvenes seamos un ejemplo, ¿no? De lo que es ser cristianos y lo que significa ser fieles, ¿no? En nuestro día diario vivir. Así que podemos terminar ahora con una oración.
Si querés, de vuelta, Guille, a ayudar con la oración. Sí, claro que sí. Así como dice el título de la lección mismo, dice que Jesús y la libertad, no sé si ahí se ve. Entonces yo estoy seguro de que es momento de que especialmente nosotros como jóvenes tomemos conciencia. A los jóvenes no les gusta que les den consejos, ¿verdad? Entonces a mí no me gusta dar consejos porque a mí mismo no me gusta escucharlos. Entonces, lo que yo hago para cambiar un poco esa situación es hacer preguntas. Me hago preguntas a mí mismo y también les hago hacer preguntas a las personas sobre su realidad. Entonces es momento de que nosotros nos podamos hacer preguntas sobre qué está pasando en el mundo, qué está pasando en mi vida, qué luchas personales tengo, qué miedos tengo y que podamos acercarnos en este tiempo a Dios en oración y en estudio. Y no por temor de vi en una película o vi en un TikTok o vi en Instagram que el fin del mundo viene para el 2030, para el 2027, los aliens, sino que nuestra curiosidad sea conocer a Cristo, conocer quién Él es para nosotros y lo que nosotros somos para Él. Y en ese caminar de buscar amarle, de comprender su palabra, nosotros vamos también poder comprender todo lo que Él tiene preparado para nosotros en la eternidad y lo que vamos a tener que pasar en los últimos tiempos. Entonces, a partir de ahí, vamos a poder tener una comprensión más clara y animarles también a las personas que están viendo este repaso, que justamente lo que nos permite la tecnología es interactuar. Si alguien tiene el deseo de comentar, responder, incluso pedir participar en una de los repasos, es bienvenido. Puede ingresar al grupo y demás cosas para poder debatir sobre estos temas. Si alguien incluso dice, no, esto no es así o yo quiero aportar algo, bienvenido sea. Así que muy contento de poder estudiar la lección con GYC. Así que vamos a orar para poder cerrar este repaso. Padre Celestial, te damos gracias nuevamente porque nos acompañaste en este pequeño repaso de la lección. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo siempre está dispuesto a poder ayudarnos a comprender tu palabra, Señor. Te pedimos que puedas introducir en nuestra mente, en nuestros corazones, tu palabra de forma que nosotros podamos, por sobre todo, entender, Señor, y también compartir eso que entendemos con otras personas, Señor. Te pedimos por cada una de las personas que están mirando este repaso, que puedan tener esa intriga, ese deseo de conocerte más, de poder estudiar tu palabra, Señor, que puedan confiar, Señor, en que tú eres el único en que nos va a dar la verdadera paz, la verdadera felicidad que tanto buscamos. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Guille, por acompañarnos hoy. Y bueno, les esperamos a los jóvenes para el siguiente repaso de Inverse. Bendiciones. Chao, chao.